El gobierno y parte de la oposición condenaron los graves hechos de violencia registrados ayer con motivo de la conmemoración del estallido social. Para hablar de este tema nos acompaña y otros de la contingencia el presidente de la democracia cristiana, Fuad Chahín. Señor Chahín, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Gusto saludarlo. Señor Chahín, a ver, ¿cómo lo primero de entrada es qué le parece lo que vimos el día de ayer, sobre todo los hechos acontecidos pasadas las 7:30 de la tarde? Y se lo pregunto como presidente de la democracia cristiana, un partido con raigambre católica, y en que hemos visto que 2 templos de esta religión fueron prácticamente destruidos. Bueno, muy doloroso, doloroso porque de alguna manera eso lo que hace es atentar también contra la libertad de fe, ¿no es cierto? La libertad religiosa, que es muy importante, es un atentado también contra un símbolo moral para todos los que profesan o profesamos la religión católica. Pero más allá de eso, a mí me parece que lo que vivimos ayer es tremendamente doloroso. Estamos a una semana de un plebiscito histórico donde vamos a poder impulsar los cambios que durante tanto tiempo nuestro país ha esperado para profundizar nuestra democracia, para poder repensar el rol del Estado, para distribuir mejor el poder como una forma de poder también distribuir mejor la riqueza, para poder garantizar derechos que entreguen mínimos de dignidad para todos. Y sin embargo, ¿no es cierto?, se amenaza ese proceso constituyente con la violencia. Esta violencia lo que hace es atacar derechamente el proceso constituyente. Quienes han destruido propiedad pública, privada, templos el día de ayer, están atentando contra la democracia. La violencia es la antítesis de la democracia. Y de ese punto de vista es totalmente inaceptable lo que ocurrió el día de ayer, y creo que no se puede avalar ni con palabras ni con silencio. Nosotros tenemos que cuidar nuestra democracia, cuidar nuestra convivencia civilizada en nuestro país, y no podemos tolerar ni buscar justificación de ninguna manera a estos hechos. De la misma forma, Andrés, también me parece a mí que el llamado que nosotros hicimos era que la gente puede manifestarse, sí, pero en un momento de pandemia, con distancia social, que bueno, cacerolazo, bocinazo, hay muchas sigletadas que vimos los fines de semana, porque hay motivos para estar contentos. Se ha logrado construir un camino para los cambios, un camino muy esperanzador, y creo que la mejor forma de aprovechar ese camino es votando el próximo domingo. Señor Chahín, ¿qué efecto puede tener, cree usted, esto, sobre todo en la opción del rechazo? Muchos han sostenido que esto podría ser que mucha gente quizás estaba en la duda o iba por el apruebo, pero sin tanta determinación, pueda cambiar el voto. ¿Cree usted que pueda suceder eso? Bueno, yo creo que esto es funcional a la estrategia del rechazo, definitivamente. Nosotros creemos que el apruebo representa algo totalmente distinto a la violencia que vimos. El apruebo representa la esperanza, representa una salida institucional y democrática para poder discutir en una convención constitucional o una convención mixta si gana la otra alternativa, ¿no es cierto? Espero que no sea así, con parlamentarios elegidos democráticamente por los ciudadanos. Vamos a poder discutir entre todos qué tipo de constitución queremos. Ese es el camino de la democracia. Mire, lo único que tenemos que destruir es la desigualdad, y tenemos que hacerlo con un lápiz y un papel votando a prueba, para que después, sobre la base del diálogo, fijemos las reglas de convivencia que nos queremos dar como sociedad a través de una nueva constitución política. Eso es lo que representa la prueba, entonces muy esperanzador. Quienes ejercen la violencia hoy día, lo que hacen es atentar derechamente contra ese proceso y terminan siendo funcionales al rechazo, a los sectores conservadores que no quieren cambiar nada, que quieren que las cosas queden como están, que no quieren profundizar nuestra democracia, que no quieren cambiar ni corregir nuestro modelo de desarrollo para hacerlo un modelo de desarrollo más humano, más sustentable. No quieren una democracia más participativa, no quieren un Estado más descentralizado, no quieren derechos sociales garantizados en la Constitución política. Es funcional aquello. Y por lo tanto el camino es muy peligroso, sobre todo para quienes de alguna manera como que le hacen el quite a la condena a la violencia. Como que de alguna forma creen que se va a pagar a algún costo. Yo creo que todo lo contrario. Sí. Porque la violencia debilita este proceso que parte el domingo, sí, no termina el domingo. Y por lo tanto no podemos pensar que el día lunes esto, bueno, ya se salvó el proceso constituyente. No. Recién parte el domingo este proceso, tiene un largo itinerario, y por lo tanto tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarlo porque esta es la forma pacífica de resolver nuestras controversias. De lo contrario puede ser muy peligroso para el país. Señor Chahín, en el mundo político, sobre todo desde la oposición, han sido muy críticos, muy críticos, sí, respecto al rol de Carabineros desde el estallido social del año pasado. Se cumplió ayer un año.
¿Cómo analiza usted el rol de Carabineros, la estrategia utilizada el día de ayer? Revisamos hace un rato, conversamos con el ministro vocero de Gobierno, también las quejas, por ejemplo, del alcalde de Santiago, muchos vecinos que se sienten que se les dejaron solos. ¿Cómo evalúa usted la estrategia ayer de Carabineros en Plaza Baquedano? Mire, yo creo que si usted me pregunta por Plaza Baquedano, no conozco la realidad de todo el país, hay unos hechos puntuales que hay que investigar, ¿no es cierto? Pero naturalmente que lo que ocurrió el día de ayer es que hubo protocolos distintos, ¿no es cierto?, donde terminamos con menos situaciones de víctimas de balines, de perdigones. Aquí la crítica es que Carabineros dejó hacer sencillamente. Desde ese punto de vista uno dice, bueno, ahora, a mí lo que me parece curioso es que en definitiva la iglesia, la propia iglesia de Carabineros, que tenía que resguardar adecuadamente Carabineros, y también, ¿no es cierto?, la propiedad privada, tiene que el Carabinero protegerla adecuadamente cumpliendo con los protocolos. Y yo creo que desde el punto de vista entonces de la eficacia, ya no de la violencia excesiva, sino que de la eficacia están entredichos. Y creo que ahí el gobierno, el Ministerio del Interior es el que tiene que dar las explicaciones de que no pueden de alguna manera poner las cosas en los extremos, ¿ya? O se reprime con fuerza excesiva, sin respetar los protocolos, como lo habíamos visto, o en definitiva, más bien se deja hacer y donde Carabineros como que deja de cumplir un rol. La obligación de una fuerza policial, profesional, uniformada, como es Carabineros de Chile, es poder resguardar el orden público, respetando los derechos humanos, cumpliendo profesionalmente sus protocolos. ¿Y usted siente que se dejó hacer ayer? En definitiva, eso es algo que tiene que evaluarse. Yo no le puedo dar un diagnóstico certero, digamos, de lo que ocurrió, pero es evidente que en el control de orden público hubo fallas porque terminamos con serios incidentes de violencia. ¿Cómo recoge usted también las palabras hoy día del ministro de Salud, Enrique París, quien fue, en los clásicos balances COVID-19 hoy día, fue más político que nunca, el ministro París, apuntando sobre todo a quienes convocaron a la manifestación ayer a movilizarse, apuntando, por ejemplo, al presidente del Colegio de Profesores, también apuntó a Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, que fue justamente, se apareció en la manifestación y después tuvo que, obviamente, salir casi corriendo. ¿Cómo evalúa usted las palabras del ministro París diciendo que ellos van a ser responsables de un eventual rebrote si es que ocurre en la región metropolitana? Mire, es oportunista. Yo sinceramente creo que la manera en que lo dijo el ministro París no me gustó, pero no cabe ninguna duda que fue totalmente imprudente convocar a ir a la Plaza de la Dignidad o la Plaza Italia, porque claramente ahí no se está cumpliendo con el distanciamiento físico, ¿no es cierto?, que se requiere. Estamos en pandemia y recordemos que este virus cobra vidas, cobra vidas. Es mortal, digamos, para las personas que tengan alguna enfermedad crónica grave, es mortal para muchos adultos mayores. Entonces, claro, esos jóvenes, muchos de ellos después llegan a sus casas, están con sus abuelos, con sus padres, y esto puede ser tremendamente peligroso. Entonces, haber convocado a reunirse a una actividad masiva en la Plaza Italia me parece claramente, o Plaza de la Dignidad, me parece claramente imprudente, irresponsable. Yo estoy totalmente de acuerdo con que eso es irresponsable, pero de alguna manera señalar de que el rebrote va a ser única responsabilidad de quienes convocaron también es oportunista por parte de la autoridad sanitaria. Entonces hay que ser justo en esto, no hay que aprovecharse. Nosotros por eso que desde Unidad Constituyente convocamos que la gente se manifieste, pero lo dijimos, cumpliendo las normas sanitarias, con distanciamiento social a través de actividades como cicletadas y fundamentalmente en sus casas con cacerolazos, con actividades de ese tipo, porque no queríamos que terminara esto ni con hechos de violencia, ni tampoco, ¿no es cierto?, con una explosión del contagio de una enfermedad que cobra tantas vidas humanas, además del tremendo costo económico y social que está pagando nuestro país por el mal manejo de esta pandemia. Y el rol del presidente Piñera en la última jornada, porque muchas veces en otros episodios de suma violencia que vimos durante el último año en el país, se le criticó mucho las palabras al presidente Piñera por no escoger justamente de repente los conceptos más adecuados cuando habló de guerra y otros conceptos, todos los conocemos, señor Chahín. Pero ayer el presidente guardó silencio. Durante los últimos días ha guardado silencio. Respecto a hoy día, obviamente, una reacción respecto a lo de ayer. Pero del 18 para atrás, en los últimos días, guardó silencio y la jornada de ayer también. ¿Cómo ve usted esa estrategia desde La Moneda? Decía el ministro, lo critican por lo que hace y por lo que no hace.
A ver, indudablemente que muchas de las declaraciones del presidente y de sus ministros fueron parte del problema, han sido parte del problema, agudizaron el conflicto, generaron mayor polarización. Recordemos que hasta el general Iturriaga, ¿no es cierto?, que era el jefe de la fuerza de la región metropolitana, en su momento tuvo que marcarse lo que dijo el presidente cuando habló de guerra. Él dijo que era un hombre feliz, que no estaba en guerra con nadie. Y yo desde ese punto de vista valoro que el presidente haya guardado silencio, porque si no tiene nada positivo para aportar, si no tiene efectivamente palabras que realmente nos permitan ir buscando caminos de encuentro, de entendimiento, como es el proceso constituyente, mejor que guarde silencio. Claramente, si usted me pregunta entre el discurso bélico que ha caracterizado al presidente y el silencio, yo me quedo con el silencio. Señor Chayín, va a costar estos últimos días separar lo que es la violencia, lo que vimos lamentablemente para quienes votan el apruebo, separarlo de esa opción. Va a costar generar un surco entre ambas cosas, lo que decía usted al comienzo. Lo que sucedió ayer fue prácticamente 2 horas y media casi de franja del rechazo, porque era como que era todo lo que estaba un poco la mesa servida a través de todos los canales de televisión. ¿Va a costar ese surco, separar esa imagen de lo que vimos ayer, los últimos días, respecto a lo que viene el próximo 25? Mire, yo creo que aquí hay que ser muy claro, en la medida en que no exista claridad, si es que hay algún tipo de ambigüedad, algún tipo de tolerancia con estos hechos de violencia por parte de las fuerzas políticas y sociales que estamos impulsando el apruebo, obviamente que va a ser así, pues. Tiene toda la razón. Y por eso que a mí me parece que las declaraciones del presidente del Partido Comunista de hace una semana fueron tan irresponsables. Y por eso que uno lo que espera de todas las fuerzas políticas es que sean tajantes, que aquí no hay peros, aquí no hay ninguna excusa, no hay matices, no hay ambigüedad, no hay nada que valga respecto a esto. La violencia es intolerable, es inaceptable y hay que enfrentarla, no solo condenarla, hay que enfrentarla. Aquí ellos no quieren cambios, quieren destruir el país. Y nosotros no podemos permitir que el país se destruya. Los que estamos por el apruebo, estamos por un país mejor, por construir una sociedad más justa. Es la antítesis de la violencia. Y lo queremos hacer con un lápiz y un papel, votando el 25 de octubre, que la gente después pueda elegir a su representante de la Convención Constitucional. Queremos hacerlo respetando nuestra institucionalidad, con las armas de la democracia, del diálogo, de la persuasión, de los argumentos, de la razón, y no de la fuerza. Eso es lo que representa el apruebo. Por eso que el principal enemigo del apruebo es la violencia. No es sinónimo, todo lo contrario. El principal enemigo del apruebo es la violencia. Y todos los que de verdad estamos por un Chile más justo, más democrático, a través de una nueva constitución, tenemos que entender que los que están por el rechazo son nuestros adversarios, pero que los vamos a derrotar el 25 de octubre. Los vamos a derrotar en las urnas. Pero los que ejercen la violencia son los que no participan en las urnas. Es un adversario que es mucho más difícil de derrotar, porque lo que están haciendo es que por la vía de los hechos se torpedea, se boicotea y se trata de debilitar el proceso democrático que hemos fijado para poder resolver las distintas visiones de la sociedad que queremos. Y por eso que nosotros tenemos que enfrentarlo, rechazarlo, condenarlo con mucha firmeza. Y creo que por lo menos de los partidos de unidad constituyente estamos todos de acuerdo, los 6 partidos, en que efectivamente eso es lo que tenemos que hacer, que aquí no hay ningún tipo de tibieza ni de justificación, porque nosotros hemos hecho una apuesta. Esa apuesta tiene un hito fundamental, el 25 de octubre, pero lo que hace es desencadenar un proceso que va a terminar con una nueva constitución que tendrán que ratificar los ciudadanos en otro plebiscito. Fuad Chayín, presidente de la Democracia Cristiana, le agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, que esté muy bien. 6 de la tarde con 21.